buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase del día martes de matemáticas, donde vamos a trabajar en su libro de matemáticas y su cuaderno de matemáticas. También vamos a trabajar el cuadernillo. Este día vamos a ver el tema, la introducción a la división de fracciones entre números naturales. Repitiendo, introducción a la división de fracciones entre números naturales. Antes de explicar el tema, me gusta leer la parte donde dice comprendo, porque ahí está como la esencia de la explicación, ¿verdad? Ahí está como el contenido o como la idea principal del tema. Si usted entendió esa parte, no le va a costar, ¿verdad? Veamos, vamos ahí a la parte comprendo y miren lo que dice. Cuando se divide una fracción entre un número natural, si es posible, se divide el numerador entre el divisor y se deja el mismo denominador. Bueno, fíjense que a mí me gustaría que usted pusiera esto en su cuaderno, que ponga el tema, ¿verdad? Que es introducción a la división de fracciones entre números naturales, con el texto que corresponde, ¿verdad? Salmos 23:1. Y va a poner esta parte comprendo. Eso quiero que usted lo tenga ahí en su cuaderno para que lo comprendan mejor, ¿verdad? Y también este espacio que tienen en su libro es un espacio muy reducido. Entonces trabaje los ejercicios en su libro en su cuaderno de matemáticas. Bueno, continuando. Cuando se divide una fracción entre un número natural, si es posible, se divide el numerador entre el divisor y se deja el mismo denominador. Y tenemos acá un ejemplo, miren, 4/5 entre 2. Siguiendo o tomando en cuenta los pasos que debemos de seguir, recuérdese que en matemáticas tienen que entender bien los pasos para realizar una operación o los pasos que le dice para hacer multiplicación o división, tiene que tomarlos en cuenta para poder comprender. Primero dice, cuando se divide una fracción en un número natural, tenemos la fracción 4/5 y el número natural que es 2, ¿verdad? Si es posible, si se puede, ¿verdad? Se divide el numerador, ¿verdad? El numerador entre el divisor. En este caso el divisor es 2, ¿verdad? Y se deja el mismo denominador. Se divide el numerador, que sería 4, ¿verdad? Entre el divisor, que es 2, y se deja el mismo denominador, que es 5. Procedo a la división. 4 entre 2 es igual a 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4, ¿verdad? Entonces pongo 2 sobre 5 y esa sería mi respuesta, 2/5. ¿Verdad que está fácil? Excelente, ¿verdad? Media vez usted comprenda esta parte, ya lo demás no le va a costar. Bueno, vamos al ejercicio que le dice al principio. 2 jarras iguales se llenaron con 6 litros de jugo. ¿Con cuántos litros se llena cada jarra? ¿Qué operación utilizas para calcular? Y utilizamos la división. Recuérdese, 6 litros de jugo, ¿con cuántos litros se llena cada jarra? 2 jarras iguales, ¿verdad? Se llenaron con 6 litros, ¿verdad? Entonces 6 litros lo divido entre 2, ¿verdad? Serían las jarras. Y me da un resultado de 3, ¿verdad? Entonces, ¿con cuántos litros se llena cada jarra? Con 3 litros se utiliza la división. Se llenan con 3, la respuesta sería, ¿con cuántos litros se llena la jarra? Con 3 litros. ¿Qué operación utilizas para calcular la división? Muy bien. Y tenemos acá, si para elaborar dos panes se utilizan 6/7 litros de agua, ¿cuántos litros de agua se necesitan para elaborar un pan? Oigan bien, para elaborar 2 panes se utilizan 6/7 litros de agua. ¿Cuántos litros de agua se necesitan para elaborar? Voy a
a plantear mi división de esta forma. 6 séptimos litros de agua entre 2, ¿verdad? Porque 2 panes son los que quiero utilizar. Y procedo a la división. 6 séptimos entre 2, ¿qué me dijo o qué me dice la parte comprendo? Que cuando se divide una fracción entre un número natural, si es posible, se divide el numerador entre el divisor y se deja el mismo denominador. 6 entre 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería 6 entre 2? Sobre 7, ¿verdad? Y aquí tenemos, mire cómo se puede calcular el resultado de esta operación. Tenemos 6 séptimos entre 2. La división 6 séptimos entre 2 significa repartir los 6 séptimos litros en 2 partes iguales. Significa repartir los 6 séptimos litros en partes iguales, ¿verdad? Entonces, en 2 partes iguales. Y tenemos acá, esta es la gráfica, ¿verdad? La presentación gráfica, ¿verdad? Y esta es la presentación escrita, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos, ¿verdad? La presentación gráfica y la presentación numérica. Tenemos acá que se dividió la unidad. Miren, esta es la unidad completa. Aquí se dividió en 2 porque son 2 partes iguales las que vamos a dividir, ¿verdad? Entonces, 6 séptimos entre estas 2, ¿verdad? Y nos da esta diferente gráfica, ¿verdad? Entonces procedo a la parte numérica. 6 séptimos entre 2, 6 entre 2, ¿verdad? Sobre 7 sería 3 por 2, 6, ¿verdad? Entonces me quedaría 3 séptimos. Mi respuesta sería 3 séptimos litros. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántos litros de agua necesitan para elaborar un pan? Para elaborar un pan. Se necesitan 3 séptimos litros de agua. Entonces, se cumple, ¿verdad? Se cumple la parte comprendo que hemos estado realizando, ¿verdad? Entonces acá nos dice, hay 2 divisiones. Encuentra el resultado de las siguientes divisiones, tanto de forma gráfica como aplicando lo descrito en la parte del comprendo, ¿verdad? Y lo vamos a hacer de esta forma. Tenemos 4 séptimos entre 4 y 8 novenos entre 4. Al desarrollar esta operación me va a quedar de la siguiente forma. Y me queda de la siguiente forma, miren, sería este, ¿verdad? Usando lo descrito, por ejemplo, se divide el gráfico en 4 partes igual, que es la unidad, ¿verdad? Toda esta es mi unidad y lo voy a dividir en 4 partes iguales, ¿verdad? Y aquí, miren, cada parte significa un séptimo. Un séptimo, 2 séptimos, 3 séptimos, 4 séptimos, ¿verdad? Entonces, usando lo descrito, ¿verdad? Entonces divido 4 séptimos entre 4, exacto, 4 entre 4 igual a 1, ¿verdad? Un séptimo, si se da cuenta, me dio un séptimo en cada uno. Vamos a ver el P. 8 novenos entre 4. La unidad siempre la dividimos entre 4, ¿verdad? Esto me va a indicar entre cuánto voy a dividir la unidad. Entonces, divido 1, 2, 3, 4. Pero me dice que cada uno, ¿verdad? Cada una de las partes, cuánto expresa o cuánto mide o a qué equivale, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ¿verdad? Gráficamente lo tenemos acá, pero lo hacemos numéricamente. 8 novenos entre 4, ¿verdad? 8 entre 4 igual a 2 novenos. Y nos damos cuenta, ¿verdad? 2 novenos, 4 novenos, 6 novenos, 8 novenos. Significa, ¿verdad? Que 2 novenos, usando lo descrito, comprender 2 novenos en cada parte, ¿verdad? Entonces se dividen en 4 partes iguales y 2 novenos por cada una de ellas. Entonces, esta sería su explicación, ¿verdad? Sería su explicación y usted va a trabajar en su libro de teoría, de ejercicios, perdón. Va a trabajar en su libro de ejercicios, la página 14, ¿verdad? Su libro de ejercicios. Espero que me hayan comprendido y si no, pues me avisan para volver a explicar.
Así es que, o si tienen dudas, vuelvan a poner el video y van a encontrar. Nos quedamos acá, niños, y que Dios les bendiga siempre.